7 de la mañana con 48 minutos. Ya está aquí con nosotros Gabriela Calderón, analista política, económica. Vamos a hablar de diferentes temas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y básicamente el día de ayer, en horas de la mañana, el ministro Pablo Arosemena, el ministro de Economía y Finanzas, aseguró que se está cumpliendo con el plan de pagos, que incluso vendrían 700 millones de dólares más por parte de los organismos multilaterales y que ese dinero iba a ser utilizado en el sector social para apuntarlo ya después de tantos problemas que han existido. Esto da a entender entonces que la relación con los multilaterales de Ecuador está bien con el cambio del ministro, que se van a cumplir los pagos y que casa adentro las finanzas se van a reordenar. Yo creo que el reordenamiento de las finanzas casa adentro se puede dar con o sin la relación con los multilaterales. Es independiente de eso porque requiere de reformas estructurales hechas en casa. Y sin esas reformas estructurales uno puede tener una relación excelente con los multilaterales, incluso te pueden dar mucho más financiamiento, pero es como lanzarle dinero a un saco roto. Es decir, si no se hacen esas reformas estructurales, es como lanzarle más dinero a algo que no funciona. Entonces, realmente lo que importa es cuál es el plan de gobierno, cuál es el plan, la serie de reformas que planeamos hacer, casa adentro, para que ese dinero no sea desperdiciado y derrochado como Gabriela, ha solido ser el a caso. su criterio, ¿cuáles son las reformas estructurales necesarias en este momento, en lo económico? Bueno, en lo económico hay unas que requieren de ajustes fiscales importantes, hay unas que requieren, pero no por el lado de aumentar los ingresos, sino por el lado de reducir el gasto, y eso es difícil con un gobierno tan debilitado, ¿no? Y hay otras reformas que requieren de cambios en la Asamblea, pero por ejemplo es interesante que la Cámara de Industrias con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política le acaban de presentar decenas de ideas de reformas concretas, algunas incluso con el decreto ya, digamos, elaborado, y son reformas, 15 de, digamos, al menos, perdón, 25 de estas son algo que está en manos del Ejecutivo, es decir, no necesita ser aprobado por la Asamblea. Algunas de ellas se pueden hacer desde las autoridades del Banco Central y la Junta de Política, las dos juntas, la de Política y Regulación Monetaria y de Política y Regulación Financiera, que podrían ayudar a que hayan más créditos concedidos por parte de la banca, que es un tema que, por ejemplo, veo que se está tratando en las mesas de diálogo. La pregunta es si hay cosas que están en manos del Ejecutivo que no requieren de una aprobación de la Asamblea. Muchas de ellas incluso no tienen un impacto fiscal, porque uno podría entender que el impacto fiscal genera una dificultad en la implementación. ¿Por qué no se han hecho hasta ahora? Ya ha pasado un año. Y bueno, ahí estas propuestas existen y yo creo que vale la pena considerarlas. Por ejemplo, aquellas que liberarían recursos para que se puedan otorgar más créditos desde la banca. Yo creo que eso es importantísimo y implica básicamente dar retro en regulaciones implementadas por la anterior Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Ahora, el gobierno ha dicho, específicamente el ministro Arosemena ha dicho que se van a mejorar las cuentas fiscales sin una reforma, una nueva reforma tributaria. ¿De dónde entonces se va a sacar el dinero que se necesita? Como por ejemplo, para cubrir los costos del paro nacional y de las ofertas que se ha hecho. Si tenemos los ingresos del petróleo, que si bien es cierto, continúan en excedente, pero ya no tanto como a inicios de este año, ya se están normalizando, aún hay un poco, pero ya no es como a inicios de año. La recaudación tributaria que ha aumentado en efecto, pero ¿de dónde se va a sacar el dinero entonces? El problema de la administración central es que es demasiado ineficiente en la calidad de su gasto y en la cantidad de lo que gasta para lo que obtiene como resultados. Cuando algo es demasiado grande para ser bien administrado, digamos, conviene descentralizarlo. A mí me parece por eso importante hablar de esta propuesta que, bueno, le han llamado federalismo, pero luego han tratado de pedir que se dupliquen digamos, lo que se le entrega a los GATS del ingreso petrolero y del ingreso fiscal. Pero yo creo que hay que ir a algo más concreto, ¿no? Por ejemplo, si están funcionando mal, porque la queja frente al paro nacional es que no había suficiente gasto social y que el gobierno estaba administrando mal, por ejemplo, cosas como la seguridad, la salud,
la educación. El tema está en que el sistema no funciona bien, es un gasto de mala calidad. Entonces, si uno le mete más dinero, probablemente no van a mejorar mucho los resultados. Pero si se descentraliza esa competencia con los recursos respectivos y con la capacidad de recaudar a nivel local para surtir esa competencia, no solo que se aumentaría el gasto, sino que incluso se podría reducir y obtener un mejor servicio. Es lo que sucedió con, por ejemplo, la competencia del aeropuerto en Guayaquil. Se pasó a pagar una tasa menor y obtener un mejor servicio. ¿Por qué no hacer eso con otras competencias? De esa manera el gobierno se libraría de ciertas responsabilidades y obligaciones que las podrían asumir los gobiernos locales puntualmente, como por ejemplo puede ser la Autoridad Portuaria de Guayaquil, o como por ejemplo podría ser el tema de los hospitales, porque ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Que se gasta igual o más que en años anteriores, porque en el ejercicio fiscal de este año, al menos entre enero y mayo, se gastó 17% más que el año anterior en el sector público, y la gente no ve los resultados. Pero eso no aplicaría para todas las ciudades. Si bien, por ejemplo, Guayaquil o Quito, las ciudades más grandes con mayor financiamiento lo podrían hacer, podrían asumir esas competencias porque tendrían más recursos, no ciudades más pequeñas. Sí, pero lo que pasa es que vendría por eso el proceso desde abajo. Las ciudades que deseen, los cantones que deseen, que no se sientan bien servidos por la administración central de un servicio público, como por ejemplo sucedió aquí hace 20 años, que la gente sentía que no funcionaba la administración del agua potable. Entonces se pidió la competencia y por mucho que haya sus defectos en el sistema, se amplió de manera impresionante la cobertura de la red de agua potable. Y hoy en día, digamos, estamos por encima del 90% en la cobertura de la red de agua potable, cosa que era otro mundo. Entonces el punto es, desde abajo deberían venir los cambios. Es decir, desde la unidad más cercana a los ciudadanos, ¿qué es lo que no funciona en esta ciudad? Y nosotros creemos que podemos asumir esa responsabilidad y pedir esa responsabilidad con los recursos actuales que tiene el gobierno central para surtir esa responsabilidad, y de ahí para adelante ya el gobierno no tiene que transferir para eso, porque lo va a tener que autogestionar el gobierno local, como ha sucedido en competencias que ya se han derivado, ¿no? Gabriela, brevemente, en honor al tiempo, en lo político, las mesas de diálogo, ¿van a funcionar? ¿Veremos un acuerdo al final o es una dinámica de dos pasos hacia adelante, uno hacia atrás? Refiero puntualmente a la mesa de financiamiento en la banca pública y privada, se entendía cerrada, luego se mostraron inconformes, ayer no se pudieron sentar a hablar del control de precios porque ellos esperan resultados inmediatos. Ayer una dirigente del movimiento indígena decía que, por ejemplo, la detención del prefecto de Cotopaxi podía influir en las mesas de diálogo. ¿Esto va a funcionar? ¿Va a terminar bien? Parece como la estrategia del chantaje, ¿no? O sea, es como que no parece ser un diálogo entre iguales, sino que parece ser un diálogo en que las autoridades están como en una situación de debilidad frente a la otra parte. ¿Por qué? Porque realmente el diálogo no se dio por un proceso previsto en las leyes y la Constitución vigente, sino que se dio como resultado de una especie de tregua frente a lo que parecía ser digamos, un enfrentamiento explícitamente violento entre los ecuatorianos. A mí me preocupa la legitimidad de los acuerdos logrados en una mesa bajo esas condiciones. Yo creo que tienen escasa legitimidad porque no salen del proceso de la democracia representativa que supuestamente está vigente en este país. Veremos qué pasa entonces en octubre cuando se deben tener ya los resultados de estas mesas de diálogo. 10 en total, 7 de la mañana con 57 minutos. Muchísimas gracias, Gabriela, por acompañarnos hoy. Con esto despedimos nuestro segmento de entrevistas.